vamos a utilizarlas porque son bastante interesantes. Ustedes ya han debido leer por lo menos 2 o 3 páginas del texto. Y bueno, quiero que me den algún tipo de concepto de lo que es un sistema operativo. ¿Qué es para ustedes un sistema operativo? No precisan haber leído ni estudiado. Simplemente díganme qué es lo que entienden por sistema operativo. Un orquestador de procesos y de Otra vez, por programas. favor. Un orquestador de procesos y programas. Ya, pero son términos un poco técnicos que vamos a ir aprendiendo en el camino. Algo más simple, sus palabras. Administra los programas para el usuario y tal vez... Más fuerte, por favor. Más fuerte, no he escuchado. Administra todos los recursos para que el usuario o el encargado del sistema pueda desarrollar sus actividades, tal vez. Ya, pero me estás dando una función del sistema operativo. No estás definiendo un sistema operativo. Otro. ¿Idea? Vamos, sus teléfonos tienen sistemas operativos, sus máquinas, una lavadora, bueno, si es digital. Una interfase para comunicarnos con la computadora. Otra vez, esa es una función del sistema operativo. Está bien, pero es una función. ¿Qué es un sistema operativo? Una máquina, una computadora. Otra vez, por favor. Es un conjunto de programas que nos permite manejar todos los recursos de la computadora. Ya, eso está mejor. Una máquina, una computadora, un celular, si no tiene sistema operativo, ¿qué puede hacer? Nada, ingeniero. Nada. Se le llama máquina desnuda, hablando técnicamente, pero no puede hacer nada. Entonces, como decía su compañero, es un programa, es un software que permite manejar o administrar ese hardware. ¿Para qué? Para que el usuario pueda utilizar el hardware. Y ahí viene lo que decía su otro compañero. Se convierte en una interfaz entre el usuario final y el hardware. El usuario final no va a entender elementos como RAM, ROM, tecnología de acceso al disco, ni nada, no le interesa. Al usuario final le interesa utilizar un equipo. Entonces se convierte en una interfaz. Y al mismo tiempo, tienes razón, otro de sus compañeros donde decía que administra recursos. ¿A qué nos referimos con recursos? ¿Qué son los recursos que administra un sistema operativo? El hardware y el software. Ok, recursos lógicos, recursos físicos. ¿Está bien? Entonces, un sistema operativo no va a ser otra cosa que un programa. El programa más importante, el programa base. El programa que sin él no se puede ejecutar otro programa. Es el software inicial, el software necesario. Eso es un sistema operativo. Ahora, como decía, puede actuar de intermediario o interfaz. O puede administrar recursos. Son 2 funciones. Vamos a ver en el texto que existen 3 funciones en la práctica. Pero esto nos da una pauta. El título de la diapositiva se llama Zoológico en el que viven los sistemas operativos. Y vamos a darnos cuenta que realmente es un zoológico, no por la cantidad de sistemas operativos que existan, precisamente, sino... Dame un segundo. Ya, ahí se ve mejor, ¿no? Sino por los dispositivos a los cuales es útil un sistema operativo. Y vamos a empezar por los equipos más grandes que actualmente existen. Un mainframe o una mini computadora que va a tener seguramente un mini procesador o varios procesadores.
pero no son los microprocesadores que conocemos. Estos procesadores son no solamente más grandes en tamaño, sino en poder de cómputo. Las mainframes pueden ser del tamaño como se muestra en la imagen. La mainframe que yo he conocido es la mitad de eso. He utilizado una mainframe durante mucho tiempo, una AS400 de IBM, y su sistema operativo era OS400. Actualmente los sistemas operativos de las mainframes de IBM ya no vienen con OS, sino con Z. Tienen Z y un número. Entonces, estas mainframes son computadoras grandes que dan algún tipo de servicio de gran capacidad. Están destinadas al comercio electrónico o algún tipo de transacciones muy fuertes. Transacciones me refiero a que va a generar algún tipo de registros en bases de datos enormes. Compras en línea de Amazon, por ejemplo. No la van a poner en una PC. Seguramente va a estar en una mainframe o en varias mainframes conectadas de alguna forma en red que permitan tener una réplica de la base de datos en todas ellas. Si se apaga una, se quema una, las otras van a responder. Entonces, estas mainframes o mini computadoras necesitan de sistemas operativos. La mayoría de los mainframes no tienen sistemas operativos gráficos como los que conocemos nosotros. Son más de consola. Y una gran característica de las mainframes, sobre todo de IBM, es la arquitectura. ¿Qué arquitectura tienen las PCs, las computadoras personales? ¿Alguien sabe? De 64 y 32 bits. No, eso vendría a ser la cantidad de direccionamiento que puede manejar el procesador a nivel de bits. Pero no, esa no define la arquitectura. ¿Cuál será la arquitectura? Von Neumann. Von Neumann, ¿ok? También hay una de Harvard, por ejemplo, hay una pequeña diferencia. ¿Cuál es la característica de una arquitectura Von Neumann? ¿Alguna idea? Por ejemplo, las PCs que tienen arquitectura Von Neumann son diferentes a las mainframes. La arquitectura de las mainframes, sobre todo de IBM, son microcanal. Una arquitectura mucho más eficiente. Y que podía ser nuestra, es decir, podíamos tener en las PCs esa arquitectura. Pero cuestiones de empresas, monopolio e intereses económicos ha hecho que nos quedemos con lo que tenemos. Una arquitectura que tiene limitaciones. Y que los sistemas operativos tienen que buscar romper esas barreras y limitaciones para generar alguna forma de trabajo más eficiente. Pero les cuesta. Si ustedes recuerdan, hemos hablado de bueno, no hemos hablado precisamente ya, estoy confundiendo con otro material, lo siento, pero las PCs, las computadoras personales, vamos a ver más adelante en el tema, que han sido desarrolladas como parte de la cuarta generación de computadoras. Y durante ese camino de la cuarta generación, IBM, que había inventado, entre comillas, la PC, pierde el monopolio de fabricar las PCs y se fabrican equipos que ahora tenemos en nuestras casas. Dudo mucho que alguno de ustedes tenga una IBM. No porque no pueda comprarla, las IBMs tienen muy buena calidad, Lenovo es la segunda de IBM, pero IBM como tal se caracteriza por ser una máquina muy fina. Pero actualmente podemos encontrar, no sé, HP, Acer, Compaq, o podemos comprar del Esteban Arce una máquina que no tiene nombre. ¿Cómo le llamamos a esa máquina que no tiene nombre? No tiene marca. Vamos, participen. ¿Nadie se ha comprado una máquina que no tiene marca? ¿O que le han puesto una marca? Bueno, pueden ser clones, armadas, chanchos, le llaman de todo. Piratas, Pero- sí. Piratas, pero el nombre correcto es compatible. ¿Y saben por qué? Porque IBM ha perdido el monopolio de fabricar ese tipo de arquitectura y cualquier otro podía hacerlo. Entonces, para diferenciarlo, porque IBM tenía la marca registrada de PC, le llaman compatible a IBM PC. Es el nombre correcto.
y se puede fabricar bajo la misma arquitectura con diferentes componentes más baratos, compatibles entre ellos, estos equipos, y se pueden armar. Uno puede ir a comprarse un case, una tarjeta madre, un procesador, memoria, etcétera, etcétera, y arma su propio equipo. Y este equipo es un compatible IBM PC, el nombre correcto. Como pierde el monopolio, IBM no le interesa mucho seguir con PCs. Entonces empieza a generar otro tipo de tecnología llamada PS. En vez de Personal Computer, se llama Personal System. Y los PS tienen una gran diferencia. No manejan la misma arquitectura, manejan microcanal. Y tenían muy buen éxito. Ya tenían sistemas operativos gráficos antes de que Windows aparezca. Un poco después de que Macintosh o Apple aparezca. Ellos también manejaban ratón y tenían interfaz gráfica. El sistema operativo era un OS2. Pero resulta que otra vez las empresas le hacen juicio por monopolio a IBM. IBM esta vez no suelta su idea y la patenta como arquitectura para mainframes y deja de fabricar PSs. Entonces nos hemos quedado con lo peor, la arquitectura PC, que tiene limitaciones. ¿Se ubican con lo que es un slot de expansión? ¿Alguien ha visto una tarjeta madre? ¿No? ¿No conocen? A ver, vamos a presentar esta y vamos a poner... ¿Se puede ver en pantalla? Sí, Inge. Ok. Aquí hay varias tarjetas madre. Los slots de expansión son estos. ¿Se pueden ver? Estos blancos. El azul es una GPS para video. Estos blancos que están aquí son slots de expansión. Son blancos porque son PCI o PCI Express. Normalmente tenían diferentes colores cuando eran una arquitectura diferente. Un ISA, un PCI Express, o sea, van cambiando de colores. Es una forma de identificarlos, pero en realidad manejan 8 bits, 16 bits, 32 bits o 64 bits. De eso depende. Este slot de expansión nos permite hacer crecer la máquina. Pero tenemos una dificultad. En esta máquina le podemos poner un procesador, por ejemplo, de 32 bits. Entonces tenemos una limitación, 2 a la 32. 2 a la 32 es 4 gigas. Podemos colocar como máximo 4 gigas de RAM. Porque eso es lo que puede direccionar la cantidad de bits. Porque maneja 3 buses. Un bus de datos, un bus de control, un bus de direcciones. Si manejamos 64 bits como procesador, va a ser 2 a la 64. Y esa es nuestra posibilidad de RAM. Entonces, fíjense que siempre está limitada. Ahora, la otra arquitectura, vamos a ver aquí, se llama microcanal. Una imagen. No, es algo parecido a esto. Algo parecido a esto. Fíjense que en este caso, más que tarjeta madre, hay slots. Y todos comparten un único canal. O sea, es como si, a ver, así una analogía simple. En una tarjeta madre von Neumann, arquitectura von Neumann, yo puedo colocar un procesador, una cantidad de memoria que me limita por el procesador y la tarjeta madre y su bus de dirección, etc. En un microcanal yo puedo colocar un procesador, 2 procesadores, 3 procesadores, más memoria, más memoria, más memoria, más memoria. O sea, la limitación no es la que define la arquitectura. Obviamente tiene una limitación, pero es una arquitectura mucho más abierta. Eso es lo que eran las PS, PS IBM. Equipos que se parecen a las PCs, pero eran PS. Esta era una PS25, la he manejado. He llegado a utilizar hasta una PS60. Creo que esta es una PS50. Entonces, no parece diferente, pero estas ya manejan ratón, interfaces gráficas. Esto es OS2. La PC IBM en ratón, inicialmente, ¿no? Con un diseño de este tipo. Arquitectura von Neumann y la otra microcanal. Entonces, pierde el monopolio, si quieren, pierde el monopolio y tiene que dejarla solamente en
lo que sería mini computadoras. ¿Está bien? Entonces, las mini computadoras necesitan sistemas operativos. Ahora, ¿cuáles son los componentes de ese sistema operativo? ¿Cómo se interrelacionan? Prácticamente lo que vamos a llevar en la materia. Pero nosotros vamos a enfocar, para hacer los ejercicios, para entender la teoría, en sistemas operativos de PC. Vayamos bajando en esta escala, entonces. Tenemos una mainframe. Aquí tenemos los servidores. Una escala inferior a los mainframes vendrían a ser los servidores. ¿Sí? ¿Qué es un servidor? Bueno, es una arquitectura von Neumann también, es de la PC, pero que tiene, de alguna manera, un diseño o una fabricación que soporta estar encendido 365 días al año y 24 horas al día. Normalmente tiene doble fuente de alimentación por si se quema la primera, la segunda arranca inmediatamente, tiene doble tarjeta de red, tiene discos duros en algo que se llama arreglo write y que se puede en caliente sacar discos y colocar discos si se queman. ¿Cuál es la diferencia con una mainframe? Que los servers son mucho más económicos. Una mainframe puede llegar a costar $1 millón. Y un server podría llegar a costar, no sé, $10.000. Con una muy buena capacidad. Entonces, hay mucha diferencia. Los servers son destinados ya a ofrecer algún tipo de servicio, principalmente a través de las redes. Sistemas operativos para servers, está la Sun, Solaris, que es una variación de Unix, AIX, una variación de Unix, Linux, bueno, no es tanto para servers, pero sí existen versiones server, FreeBSD, Unix Berkeley, macOS Server, y Windows Server. Si bien Windows Server se puede colocar sobre cualquier PC, obviamente está diseñada para utilizarse en equipos servidores como tal. ¿Qué sucede si colocamos varios equipos, PCs, no servers, juntos y los ponemos en red? Esto se llama computación de alto rendimiento. Se configura para que las máquinas estén en red y a través de su sistema operativo se logra el paralelismo o la multiplicación de capacidad. Si tengo equipos PC con 1 gigahertz de velocidad en procesamiento y tiene 1 giga en RAM, voy a hacerlo bien simple, y coloco 100 equipos en paralelo a través de una red, tengo 100 gigas de procesamiento y 100 gigas de RAM. Esto permite tener grandes equipos que van a ejecutar grandes tareas de cómputo. Actualmente la universidad ha comprado un clúster que vendría a ser algo parecido a esto. Un clúster es un poco más artesanal, vamos a ver más adelante. Estos equipos de computación de alto rendimiento son equipos diseñados para el propósito, no están armados. Por ejemplo, este IBM Sequoia, fíjense que aquí hay unos armarios y cada una de estas imágenes que están en horizontal, es una PC con un cableado que está uniendo una con otra, como si estaríamos haciendo una red de todas estas máquinas. Entonces, no se distinguen bien las PCs, pero son computadoras. Aquí tenemos 16.32 petaflops con 705.000 sockets y 1.572.000 núcleos. ¿Qué sistema operativo está haciendo que esto funcione? Red Hat. ROX y Red Hat son dos sistemas operativos, dos distribuciones Linux que permiten generar o hacer clusters. En IBM se llama Windows HPC, Windows High Performance Computing. Aquí tenemos otro equipo que es un Cray Jaguar, tiene 2.595 petaflops. Pero, ¿por qué estamos hablando de flops? Si sabemos que cuando hablamos de velocidad de las PCs, las medimos en hertz. Cuando hablamos de equipos de alto rendimiento, estamos hablando de flops. Vienen a ser operaciones de punto flotante por segundo. Están destinadas al cómputo. Los mainframes
se llaman MIPS, o sea, la velocidad se mide en MIPS, millones de instrucciones por segundo. Entonces, dependiendo del tamaño del equipo, va a variar la medida de cómputo. Los hertz en la práctica no miden una velocidad, son ciclos por segundo. Sabemos que está ciclándose por segundo una cantidad de veces, pero no nos mide cómputo. Aquí nos está diciendo sí, que es cómputo. Son operaciones por segundo, operaciones de punto flotante por segundo. Y las MIPS, millones de instrucciones por segundo. Esas sí nos definen cómputo, pero de las PCs no. Fíjense, esta es la Cray Jaguar, se ve por fuera así, estos son armazones, son puertas. Si se abren las puertas vamos a ver lo mismo que hemos visto hace rato, distintos equipos. En este caso utilizan procesadores Opteron 64 bits de AMD. ¿Está bien? Aquí tenemos la IBM Roadrunner, estas son ya desactualizadas, aplicaciones HPC. ¿Para qué se utilizan? Simuladores, grandes simuladores. El genoma humano se ha podido determinar a través de cálculos de modelos que se han hecho en este tipo de equipos. Se utilizan para cosmología, para determinar la variación del clima, ese tipo de cosas. Modelos muy grandes. No sé en qué vayan a usar en la universidad, no lo sé, pero se ha comprado un clúster que tiene computación de alto rendimiento. Si se fijan, antes, aquí, tenemos top 500, dice. Creo que voy a dejar mi máquina habilitada completamente. Toda la pantalla, directamente. Voy a entrar a top 500, no recuerdo si es .org directamente. ¿Se puede ver mi pantalla? ¿Se puede ver? Sí. Ok. A junio del 2001, ahora vamos a ver el ranking, quiero ver el ranking. La lista, ¿qué se va a estar? Estadísticas, listas, top 500. A junio de 2021, eso es lo que quiero ver. Entonces, a junio de 2021 es la supercomputer Fuga Q, así se llama. Es una supercomputadora que tiene 7 millones de núcleos. Es 442.000 teraflops. Esa es la más grande en este momento. Y tiene procesadores de 2.2 GHz. Si vamos adentro, vamos a ver. Por ejemplo, tiene memoria, 5 millones de gigabytes de RAM, 7 millones de núcleos. Si son dual core, entonces tiene la mitad de sockets. Procesadores A64FX, no son los comunes que se utilizan en las PCs, ¿no? Veamos software, Red Hat, Enterprise Linux. ¿Sí? Veamos el segundo. El segundo es un IBM, Summit, se llama. Summit, esta tiene 2 millones de núcleos, memoria 2 millones de gigabytes, procesadores IBM Power 9. Fíjense que no son los comunes, los que conocemos. Veamos otro. El tercero, IBM Sierra. Un 1.500.000 núcleos, memoria 1 millón de gigabytes. Igual, procesadores, los Power 9. Han cambiado bastante. Normalmente eran con procesadores de PCs. Veamos uno más abajo, a ver si encontramos. NVIDIA son procesadores de gráficos, ¿no? Xeon, este está usando Xeon, por ejemplo. Italiano. Dell. ¿No? HPC5, tenemos 669.000 núcleos, memoria 349.000 gigabytes, procesadores Xeon. Estos ya son más conocidos. Entonces, esto es computación de alto rendimiento. Esta página nos puede dar la lista top. Ya les he dicho para qué se usa. ¿Sí? Sigamos. Entonces, estos también precisan sistemas operativos, obviamente.
Aquí está una lista desactualizada. Les acabo de mostrar una lista actualizada. Los servidores, volvamos a lo mismo. O sea, hemos colocado algo al medio porque, bueno, es entre servidores y PCs, de alguna forma. Sistemas operativos de servidor, tenemos Windows Server. Actualmente la última versión es 2019, creo que es Windows Server, la última que ha sacado. Y a nivel de Linux, las distribuciones de Linux existen muchas. macOS también maneja macOS Server. En esta etapa o en esta escala estamos nosotros, computadoras personales, PCs. En computadoras personales, bueno, obviamente sabemos que son computación de microprocesador, ya saben cuál es la arquitectura, cuál es la diferencia, y los sistemas operativos más utilizados son Windows, macOS o Linux. Existen muchos más. Existen variaciones de Unix BSD, OpenBSD, FreeBSD, existe Sun Solaris para PC, gratuito. Linux, existen miles de distribuciones. Entonces, tenemos muchos sistemas operativos, libres o pagados para computadoras personales. Abajo en esta escala están las tabletas o las agendas electrónicas. En estas tabletas tienen un sistema operativo más reducido. Fíjense que cuanto más grande sea el sistema operativo tiene que ser mayor, tiene que tener más elementos. No significa más componentes, porque los componentes van a ser siempre los mismos. Es más elementos de control. En este caso, una tableta, las tabletas normalmente no son multiprogramación. Es una simulación de multiprogramación. Si yo hago aquí Alt-Tab y estoy navegando entre las cosas que tengo abiertas, o tengo todo esto abierto, aparentemente, tengo mucho más, pero esto es lo que como usuario yo tengo abierto. Entonces, claramente puedo entender que todas estas cosas están ejecutando al mismo tiempo. Cuando hablamos de una tableta, normalmente una sola cosa se ejecuta al mismo tiempo. Y la siguiente, o las que están abiertas, se ponen en stand-by, como dormidas. Y cuando se hace el cambio de aplicación, lo mismo pasa con el celular. Cuando dejan presionado el botón o presionan un botón donde se ven todas las aplicaciones y escogen una aplicación, están despertando esa aplicación y poniendo en stand-by las otras. Entonces, la multiprogramación no es tan cierta en dispositivos móviles ni tabletas. En una PC sí, no están dormidos, están despiertos y están trabajando. Aquí tenemos distintos sistemas operativos. Windows, una variación de Windows embebido. Linux, saben que Android nace de Linux justamente. Chrome nace de Linux. Aquí tenemos iOS, Symbian, WebOS, BlackBerry, que ya no se fabrica. Entonces tenemos distintos sistemas operativos, con la salvedad de que son reducidos. El más pequeño, bajando en esa cadena, en esa jerarquía, perdón, tenemos las consolas de juego. Las consolas también tienen sistemas operativos. Y las consolas, dependiendo si son no Xbox y si son cualquier otra cosa, van a tener un Linux modificado. Y si no, tienen una variación de Windows, las que son de Microsoft. Más abajo, en la jerarquía, tenemos cosas, dispositivos que no son precisamente computadoras, pero que necesitan algún tipo de automatización. Un vehículo, actualmente existen hasta estacionamiento asistido, o sea, uno presiona un botón y suelta el volante y el auto se va a estacionar solo. Eso está utilizando por debajo una pequeña computadora con un sistema operativo y inteligencia artificial de por medio. Pero pueden haber televisores simplemente que tienen su propio sistema operativo. Si ustedes tienen, aunque no tengan un Smart TV, aunque tengan un televisor digital solamente, este ya tiene un sistema operativo que tiene sus propias aplicaciones pequeñas. Y si es un Smart TV, obviamente tiene su sistema operativo. Ahora, ¿ese sistema operativo se puede actualizar? Sí, si está en línea y llegan actualizaciones, se va actualizando. ¿Se puede volver a instalar? Difícilmente lo podemos hacer. No existe un firmware y un puerto por el cual podemos introducir el sistema operativo y actualizarlo nosotros. Es un poco complicado. Todos los sistemas embebidos difícilmente se pueden reinstalar, a menos que tengamos algún puerto que nos permita hacerlo. Y no va a ser USB precisamente.
Entonces aquí tenemos distintos tipos de dispositivos y pueden ser variaciones de Linux, la mayoría lo son, o Windows embebido. Windows embebido, la última versión que conozco es XP. Aquí está lo que les mencionaba. Hemos hablado de computación de alto rendimiento. Entonces, esa computación de alto rendimiento está entre servers y PCs. Está al medio. Un clúster, como el que ha comprado la universidad, está muy por debajo de las PCs, porque es un grupo de PCs que se conectan como una red de área local. Y a través de Windows HPC o un Linux como Red Hat o ROX, puede unirse. Si se fijan en la imagen, las imágenes, son PCs armadas, las compatibles a IBM, que están conectadas a través de cables de red. Y en pequeños armazones nos permiten tener, vamos a poner aquí, esta imagen se ve interesante. Tengo puras PCs armadas, el cableado, aquí tengo un switch que está haciendo que todas las máquinas se conecten, y esta vendría a ser mi monitoreo, mi máquina central. Esta es la máquina maestra, y todas estas son como esclavos. Y estoy manejando computación de alto rendimiento en una forma más artesanal. Entonces, si aquí tengo, no sé, 4 por 5, 20, 40, 50 equipos, por lo mínimo, estos 50 equipos me están multiplicando su poder de cómputo. No puedo colocar distintas características de equipo en un clúster. Tiene que ser la misma, el mismo equipo. El software no me distingue eso. Entonces, aquí tengo multiplicado por 50 mi poder de cómputo. Si esta máquina es una i7 con 3 GB de velocidad, entonces tengo 3 GB por 50. Si cada máquina le he puesto 16 GB de RAM, tengo 16 GB por 50. Ese es mi poder de cómputo. Y cualquier cosa que ejecute, las están ejecutando todos los procesadores en paralelo. Así que mi sistema operativo me está permitiendo mandar tareas en paralelo a cada una de las 50. Voy a tener 50, la velocidad va a ser 50 veces más rápida. Hemos hecho un trabajo de proyecto de grado para física, por ejemplo, antes que compré el clúster, de armar a través del ROX, de Linux, y con Windows HPC, unir varias máquinas de su laboratorio y hacer coser sus modelos de clima. Cuantas más máquinas colocábamos, se reducía a la mitad el tiempo de la simulación. O sea, es práctico el tener un clúster para cuando vamos a necesitar este tipo de trabajos. ¿Está bien? Entonces, este es un clúster. ¿Qué más? Bueno, hay distintos softwares que nos permiten generar esto. ¿A qué le llamamos grid? Cuando nuestro clúster no está en el mismo lugar. O sea, yo puedo ubicar una máquina o 2 máquinas o 10 máquinas en algún lado y otras 10 en otro lado. Lo que hacen normalmente las grandes empresas, como Google, es que tienen distribuido distintos tipos de servidores a nivel mundial. Y donde uno entra a la más cercana. Pero esta red que tiene de servidores permite de alguna forma que los servicios de Europa puedan ser fácilmente accedidos desde América o desde la China, porque están interconectados. Si no fuese así, accederíamos al servicio de Latinoamérica, este debería acceder a un servicio superior, por ejemplo, Norteamérica, de Norteamérica pasar a Europa, de Europa pasar a Asia, y ahí recogeríamos lo que tiene China, y volvería por el mismo camino. Entonces sería lento. Estos servicios de grid es como tener un clúster, pero distribuido, y que permite que en todo el mundo estén distintos equipos, y a través del sistema operativo todos estén como si estuviesen en el mismo lugar. ¿Ok? Lo último que tenemos, y esto ya es más grande que mainframe, pero está ubicado en lo más bajo de nuestra jerarquía, no porque corresponda, sino porque estoy respetando la presentación que ha hecho este docente, es Cloud Computing. Todo el mundo escucha el término, en sistemas se ha abierto una electiva respecto a Cloud Computing este semestre, pero todos entendemos Cloud Computing como ¿qué? ¿Qué es Cloud Computing para ustedes? Vamos, ¿se han dormido? Computación en la nube, ingeniero.
Ok, tiene que ver con computación en la nube, sí, pero eso es literal. ¿Qué significa? ¿Qué hacemos con cloud computing? Los recursos nuestra máquina, o sea, manejamos recursos que son ¿A qué nos virtuales, referimos con recursos? mm, programas. Ok, entonces está bien. Cloud computing no solo se refiere a almacenamiento. Yo tengo, por ejemplo, una cuenta en Drive, yo tengo una cuenta en iCloud, yo tengo una cuenta en Amazon, yo tengo una cuenta en donde sea, y guardo mis archivos ahí. Entonces, desde cualquier lugar del mundo puedo acceder a mis archivos. Eso es almacenamiento en la nube. Pero también se puede hacer lo que su compañero dice. Yo puedo no comprar un software que necesito para desarrollar algo. Puedo alquilarlo. Entonces me están dando un servicio. Puedo necesitar un equipo grande y mi PC no tiene esas características para hacer correr un programa. Puedo alquilar una infraestructura, un equipo grande, hago correr el programa y me devuelve el resultado. Entonces, cloud computing no solo es almacenamiento. Puedo tener infraestructura como servicio, plataforma como servicio o software como servicio. Todo eso es cloud, porque no sé dónde está, tampoco me interesa, pero lo que tengo es un tipo de servicio. Storage vendría a ser el almacenamiento y para cloud storage tengo un montón de empresas que me dan el servicio. iCloud, Azure, Dropbox, Drive, justamente está aquí. ¿Qué otros? Creo que hasta Mega me permite tener cuentas. Tengo un montón. Infraestructura como servicio significa que hay plataformas virtualizadas. Yo quiero hacer cosas en mi programa, no sé, en una i9 que tenga 64 gigas en RAM y que no sé. Y necesito, porque mi programa necesita esas características. Así que alquilo la infraestructura y va a correr. No, yo quiero que corra mi máquina en una mainframe. O quiero que corra mi programa en una HPC, en la más grande que tenga, esa china o japonesa que hemos visto. Y la voy a alquilar. Entonces existen empresas como Amazon, Eucaliptus, Nimbus, etcétera, que me ofrecen plataformas virtualizadas. Microsoft me ofrece eso. Microsoft, yo puedo probar distintos, bueno, estamos hablando de software, pero Microsoft me ofrece software. Yo puedo probar cualquier programa en su software sin necesidad de comprarlo. Aquí tenemos justamente eso, lo que es plataforma como servicio, perdón. Ambientes de desarrollo, soporte. Existe Google Cloud, Azure para hacer computación en la nube, pero para hacer programación para la nube de Microsoft, role-based y frameworks diversos. Software como servicio es lo que les decía, yo no necesito comprar una licencia de algo y no quiero ser pirata, entonces alquilo el servicio y el software no me va a llegar a una copia, sino voy a tener el acceso al software virtualmente. OVR, Amazon Service, PayPal, Google Custom Search, etcétera, etcétera, me dan servicios de ese tipo. Entonces, cloud es mucho más de lo que algunos podían haber pensado. Es tener una computadora grande, pero en la nube, no solo para almacenar cosas, para ejecutarlas, para desarrollarlas, etcétera, etcétera, etcétera. El último de los elementos donde se utiliza un sistema operativo también son los esquemas de tiempo real. Ahí tienen un bichito que puede estar en Marte y nos va a ir mandando fotografías, va a ir tomando decisiones en función de dónde esté, si tiene algún tipo de obstáculo, va a sortear el obstáculo, se ha programado de esa forma, pero tiene un sistema operativo. Existen distintos tipos de sistemas operativos ahí, también basados en Linux. Existe el QNX, TinyOS, Vexworks, etcétera, que nos permiten hacer ese tipo de cosas. Pero si el bichito saca una foto en Marte y nos manda, lo tenemos en ese mismo tiempo, es tiempo real. Acaba de sacarle una foto, ¿lo tenemos? ¿Tenemos la foto aquí? ¿Qué opinan? No, a lo que escuché es que tarda un cierto tiempo en llegar la información a la Tierra. Bueno, obviamente es por la relatividad, la distancia, ¿no? Entonces, si ustedes han visitado Tarija y ahí existe el Observatorio San Calixto,
en Tarija, no tienen que ir primero a la Ruta del Vino, pueden ir al observatorio, es gratis. Tienen un domo muy bonito donde tienen la simulación de cualquier día del año, futuro, pasado, etc. Les dice cómo estaba el cielo ese día. Pero en el observatorio como tal les muestran la galaxia más cercana que ese telescopio puede ver. Y también les muestra la galaxia más lejana que ese telescopio alcanza a ver. No es muy potente, entonces, pero estamos viendo una galaxia. Y lo interesante de cuando están viendo la galaxia más lejana que ese telescopio alcanza a ver, le dicen, esa imagen es de hace 100 años. O sea, que quiere decir que lo que yo estoy viendo en este momento ha tardado 100 años en llegar. Puede que en el momento que yo estoy viendo esa galaxia ni exista. La relatividad es simple, es la distancia. Entonces, no necesariamente porque decimos tiempo real, significa que lo tenemos ya. Depende a qué distancia esté. Pero hay sistemas en tiempo real que sí funcionan, porque están en el mismo lugar. Les hablo, por ejemplo, de Misikuni. Esta represa tiene una generación de energía eléctrica. Tiene generadores que por la caída del agua activan una serie de, como dínamos de una bicicleta, generadores que producen energía eléctrica. Pero existe un cuarto de control, como el que están viendo en la imagen, que nos muestra todo el circuito de esa generadora y que el operador tiene que estar haciendo clics en distintos switches para cerrar compuertas, abrir compuertas, habilitar el generador, no sé, habilitar la transmisión hacia cierta zona, etcétera, etcétera, etcétera. Todo es automático y son sistemas en tiempo real que están basados en sistemas operativos. Son sistemas industriales, pero que tienen sistemas operativos. Entonces, si se fijan, el título de la diapositiva realmente nos muestra de que hay un zoológico de sistemas operativos. No solo por la diversidad para PCs que conocemos, sino por la diversidad para distintos tipos de dispositivos, como tal. Aquí tenemos multiprocesadores. Existen sistemas operativos que pueden acceder a multiprocesadores. No todos los sistemas operativos que conocemos acceden a multiprocesadores. No van a trabajar adecuadamente. Ni siquiera los sistemas operativos que conocemos pueden trabajar bien con un solo procesador que tiene muchos núcleos. El sistema operativo está diseñado para trabajar con un procesador, un núcleo. Y cuando han inventado la idea de poner varios núcleos en un mismo procesador, no es procesamiento en paralelo, pero el sistema operativo tiene que lidiar con eso. En paralelo es cuando, como la imagen que están viendo, dos procesadores. Eso es diferente. Entonces, la versión que tenemos de Windows, por ejemplo, no va a funcionar en esta máquina. No va a saber qué hacer con dos procesadores. Necesitamos una versión que se adecue, que se adapte, que funcione con dos procesadores. Está lejos de la materia, no vamos a llevar multiprocesamiento, o sea, a nivel de varios procesadores. Nuestra idea va a ser siempre concentrarnos en un procesador, no importa que tengan 20 núcleos, pero un solo procesador. ¿Está bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ingeniero, Ingeniero, consulta. Adelante, adelante. Esto de... quería consultarle. ¿A qué se refiere con núcleo? Han debido ver que cuando compran, les dice, este procesador tiene dos núcleos, es un dual core, o es un quad core, o es un six core. ¿No? Han debido escuchar eso, me imagino. ¿O no han escuchado? Sí, sí. ¿Nadie ha escuchado eso? Ya, ok. Entonces es un procesador físico que adentro tiene circuitos independientes que les llaman núcleos y que deberían actuar como procesadores independientes si el sistema operativo aprovecha esa funcionalidad que tiene, esa característica que tiene. Actualmente los sistemas operativos ya aprovechan, pero cuando han empezado a aparecer los dual core, que eran dos núcleos, los sistemas operativos no sabían cómo trabajar con eso. No estaban diseñados para trabajar con eso. Entonces, cuantos más núcleos tenga un procesador, obviamente estamos yendo hacia el paralelismo, si el sistema operativo lo aprovecha. Pero no es lo mismo que este procesador de aquí abajo tenga dos núcleos, este tenga dos núcleos y que sean dos procesadores. El sistema operativo va a aprovechar más que sean dos procesadores físicos a que un solo procesador con varios núcleos. Es diferente, totalmente diferente. ¿Qué más?
Ingeniero, una consulta. En cuanto a los procesadores, como está diciendo, sí o sí, sí tiene que estar paralelamente dos procesadores conectados en uno solo, o sea, como al decir, dos núcleos, dos procesadores. No te he entendido, otra vez pregunta. En cuanto a los procesadores, cuando se ponen dos procesadores en un equipo, los procesadores tienen que ser con los núcleos al mismo nivel, podríamos decir, por ejemplo, si O sea, tengo dos procesadores. si hubiese este tipo de computadora con esta tarjeta, como la que están viendo en la imagen, esta que tenga dos núcleos y esta cuatro, ¿a eso te estás refiriendo? Sí, eso quería decir. ¿Eso se puede trabajar o no? No, normalmente cuando es dual procesor, se llama dual procesor, no dual core. Cuando es un dual procesor, el procesador tiene que ser el mismo tipo, exactamente el mismo. Ni más ni menos. No puede ponerse otra cosa aquí y otra cosa aquí, no, para nada. Y menos un AMD y un Intel, por ejemplo, ¿no? Nada, no funciona. La arquitectura está diseñada para ser un dual procesor con el mismo tipo de procesador. Y normalmente hay varias formas de trabajar. El sistema operativo trabaja de varias maneras. Una es maestro-esclavo. Una se encarga de gestionar todo y le pasa trabajos al otro. Eso es una forma, por ejemplo, para que tenga una idea. ¿Qué más? Gracias, Inge, esa era mi duda. Ok, nuestra materia no va a trabajar con procesadores dual, ¿no? O sea, vamos a entender simplemente que estamos trabajando con PCs. Y las PCs no tienen ese tipo de cosas. Ingeniero, Dale. usted ha hablado de los sistemas operativos y cómo han evolucionado en el tiempo, pero también el hardware ha tenido una gran evolución, ¿no? Con esto de los procesadores que ha comentado, etcétera. Esa evolución, digamos, de la mano, ahorita es compatible o uno está más que el otro, digamos, porque generalmente, digamos, el hardware creo que avanza más rápido que el software. ¿Esa es la impresión que da o no, ingeniero? Sí, así es. El hardware avanza más rápido que el software. El software tiene que irse adaptando. En el hardware, o sea, bueno, de entrada, cuando hablamos de PCs, nuestra arquitectura nos limita. Hardware está limitando. ¿Y qué limita? El poder crecer. Porque el hardware está limitando a 2 a la n, donde n es el número de bits de direccionamiento del procesador, bits de datos, si quiere. Entonces, tenemos una limitación. El sistema operativo tiene que buscar saltar esa limitación, pero lo primero que se ha creado es el hardware, y luego encima se ha puesto el software. Y ese software tiene que saber sortear esas limitaciones. Vamos a ver de qué manera lo hace. Por ejemplo, RAM podemos tener, no sé, una cantidad limitada, 4 GB, pero ¿cómo es que yo puedo tener, o cómo mi sistema operativo hace que trabaje con más de los 4 GB reales? Pues funciona de esa manera, ¿no? Ingeniero, ¿Qué más? partiendo de esa premisa que acaba de mencionar hace rato, Dígame. por ejemplo, ahora hay, digamos, un Windows, me voy a inventar, digamos, el 2011, digamos, ¿no? Pero si yo lo instalo en una máquina que es, digamos, Pentium 4, no, más bien debería funcionar. Ya, no hay mucho problema. O sea, normalmente los sistemas operativos tienen ciertos requerimientos mínimos, ¿no? Que debería tener, por ejemplo, si tú ves Windows 11 requerimientos, vamos a ver si sale eso. Windows 11 requerimientos mínimos, requisitos mínimos. Procesador, dice 2 o más núcleos. O sea, fíjense que está ya pidiéndote un dual core. Entonces no funcionaría en una máquina que solo tiene un núcleo. Y de 1 GB por lo menos. El procesador tiene que ser 64 bits. ¿Qué significa? Que no debería funcionar en un procesador de 32 bits. Entonces no va a funcionar en una Pentium. Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4. Va a funcionar en una Pentium D, porque esa ya es un dual core. Desde una Pentium D, pero estamos atrás. Pentium D es de hace mucho tiempo. Entonces, soportaría hasta una Pentium D. Y necesitas mínimo 4 GB. Entonces, eso es lo mínimo que necesita el sistema operativo para trabajar. No significa que no funcione con características menores a estas. Te está diciendo que esto es lo mínimo que necesita para operar bien, pero no para instalarse y que funcione. Va a funcionar más lento, simplemente. ¿Qué más? Ingeniero, dice, eventualmente, digamos, puede dañar, digamos, al hardware, porque ese proceso de lentitud que no trabaja, digamos, acorde que exige el sistema operativo, eventualmente No, para puede. nada. Para nada. Simplemente vas a tener un equipo lento, nada más, pero no se va a sobrecalentar ni nada. O sea, simplemente vas a tener un sistema lento.
Si le pones un sistema operativo actual a una máquina antigua, lo más probable es que trabaje lento. He visto Windows 11 en máquina virtual, la tengo instalada, creo que les he mostrado, no me acuerdo. Pero este Windows 11 es bastante rápido, o sea, es mucho más rápido que el Windows 10. Ahora, habría que ver si estos betas van a ser los de producción. Si sacan los de producción y es más lento que el Windows 10, bueno, qué pena, porque el beta actual es muy rápido y funciona sobre una máquina antigua, sin problema, con pocas características. Si sacan el original, o sea, el de producción, como este beta, va a ser bueno. Va a ser muy bueno a nivel de velocidad. ¿Qué más? Una última consulta, ingeniero. O sea, la pregunta que me decías, por ejemplo. Sí, sí. En el caso que usted maneja, ha dicho Mac, ¿no es cierto? Creo que su sistema operativo es más eficiente porque incluso sus recursos de hardware no son, digamos, como para una PC. Incluso en sus teléfonos, por ejemplo, usan 4 memorias de RAM, digamos, y en Android usan, qué sé yo, 8. Y tienen el mismo performance, ¿no? Se ha visto en algunos casos. Eso, Sí, pero sí. obedece Por a... ejemplo, las últimas Mac que tienen procesadores que ya no son Intel, son los procesadores M1, son mucho más veloces que las Intel. Mucho más veloces. Es abismal la diferencia. Es una arquitectura que están diseñando ellos propiamente como su propia fábrica y su sistema operativo explota al máximo la arquitectura. Mientras, ¿qué pasa con Windows? Windows tiene que instalarse sobre una serie distinta de hardwares. Entonces, no es específica, no va a ir a explotar todo lo que tiene hardware. Si Microsoft fabricaría hardware, seguramente su sistema operativo explotaría al máximo ese hardware. Pero como es genérico, no puede tratar de hacer algo que otras máquinas no tienen. Por eso es limitativo. Mientras que en el caso de la Mac, están creando su propio hardware y su propio software, y su software va a explotar al máximo justamente ese hardware. Esa es la gran diferencia. Además que Mac está basado en Unix, tal como Linux, y es un sistema operativo mucho más robusto, como vamos a ir viendo en la materia. Windows está generando robustez, está mejorando cada vez. Pero se van a dar cuenta que cuando veamos algunos ejemplos que tiene todavía sus cositas. Pero tiene la tendencia a mejorar, a ser robusto también. ¿Qué más? Bueno, creo que se ha entendido.